Mi nombre es Bárbara Romero y hace aproximadamente 9 años me gradué en contabilidad. Al buscar empleo, encontré trabajo en una fábrica, específicamente en el área de contabilidad. Estuve allí durante unos 4 o 5 meses, pero luego empecé a escuchar historias inquietantes sobre la fábrica. Seguro que todos hemos escuchado esa expresión graciosa de vámonos temprano que espantan. Bueno, déjenme decirles que, en esta fábrica, eso parecía ser cierto. Un compañero mío, también contador, y 2 mecánicos, todos trabajando en el área de contabilidad, afirmaron haber presenciado cosas extrañas después del horario laboral. Normalmente, la fábrica cerraba alrededor de las 5 o 6 de la tarde, y solo algunos jefes se quedaban hasta las 8. Sin embargo, estos trabajadores aseguraron haber visto algo cerca de las 10 de la noche. El compañero contador volvió a la fábrica una noche para recoger unos papeles olvidados. Al entrar, notó que todo estaba oscuro, incluyendo las oficinas en el segundo piso, donde se encontraba el área de contabilidad. Como no había acceso a las luces en esa área, no podía encender ninguna. Además, encender un interruptor activaba varias luces, por lo que no tenía sentido hacerlo si quería ser rápido. Utilizando la luz de su teléfono celular, mi compañero llegó a las oficinas de contabilidad. Fue allí donde afirma haber visto a un hombre deforme. Este hombre llevaba una gabardina marrón muy desgastada y sucia. En su espalda se notaba una protuberancia que parecía ser una joroba. Sus manos eran grandes, con uñas largas y sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, mostrando unos ojos saltones, como los de un cadáver en descomposición. Además, desprendía un olor fétido. Esta experiencia aterrorizante hizo que mi compañero se desmayara. El guardia de seguridad tuvo que entrar a rescatarlo, ya que no respondía. La historia de mi compañero se propagó rápidamente por todo el departamento y, en cuestión de días, todos en la fábrica estaban al tanto de ella. Después de eso, a 2 mecánicos les sucedió algo sobrenatural. Estos 2 mecánicos estaban reparando una supuesta máquina en altas horas de la noche, cuando de repente afirman ver a un hombre de aspecto absolutamente perturbador, con las mismas características que habían visto antes. Lo primero que llamó su atención fue el olor fétido y repugnante que comenzó a invadir el lugar. Al voltear para identificar su origen, los mecánicos vieron al hombre. No perdieron el conocimiento ya que se encontraban en una posición baja y había mucho espacio para correr, lo cual hicieron de inmediato. Lamentablemente, la historia se torna aún más escalofriante, ya que afirmaron que este hombre los persiguió por toda el área de las fábricas. Escucharon un chillido, pero no era una risa, era más parecido al grito de un animal, lo cual demuestra que este hombre no tenía ni siquiera la voz de una persona. Afirman que el sonido que experimentaron fue similar al que emitiría un murciélago. Esto generó tanto miedo y desesperación que derribaron varios objetos y, al final, lograron salir de la fábrica, aterrados y decididos a nunca regresar, ni siquiera por sus herramientas. Al escuchar los relatos del contador y los mecánicos, quedaba claro que las personas no querían permanecer en la fábrica más allá de las 6 de la tarde, e incluso los jefes de área compartían ese sentimiento. Luego fue mi turno. Resulta que estaba ocupado con algunas cuentas y cuando llegó la hora de salida, olvidé mi celular en mi escritorio. Estaba tan concentrado en el trabajo y en las cuentas que ni siquiera lo noté. Tomé el transporte, llegué a casa, cené e incluso tuve una plática, pero cuando quisiera buscar mi celular, recordé que lo había dejado en el escritorio. No podía quedarme sin él, especialmente porque era fin de semana y las fábricas no abren. Necesitaba recuperarlo porque tenía acceso a correos y otra información importante con la que debía trabajar. Llamé al vigilante y él ya sabía que iría por mi celular.
Al llegar, vi la fábrica y no pude evitar recordar todas las historias que se contaban sobre lo que sucedía allí por la noche. Cuando el vigilante me abrió la puerta, noté que era un hombre mayor, tal vez de unos 70 años, con bastante experiencia en el lugar. Él conocía el sitio al dedillo. Le agradecí y entré a la fábrica. Me prestó una lámpara porque no llevaba mi celular y no tenía nada para iluminar el camino hasta mi oficina. Tuve que caminar por los largos pasillos y toda el área de producción hasta llegar a las oficinas. A pesar de tener mucho miedo, no me encontré con nada extraño en el camino, aunque se me hizo muy largo. Subí las escaleras y, cuando estaba buscando en mi escritorio, escuché pasos acercándose por el pasillo. Luego vi una sombra que se asomaba en la puerta de contabilidad. Preparándome para lo peor, incluso me preparé para correr, pero en ese momento abrió la puerta un hombre, no era el vigilante, era otro hombre mayor que vestía una gabardina muy pulcra y bien cuidada. A pesar de tener el cabello totalmente gris, estaba perfectamente peinado y arreglado, muy pulcro y refinado. Incluso noté una fragancia mientras se acercaba a mí. Me preguntó, «Disculpe señorita, ¿qué está buscando?». Le respondí que había dejado mi celular y necesitaba recuperarlo. Con seguridad, el hombre me tomó del hombro y me retiró un poco. Después, abrió uno de los cajones, sacó el celular y lo colocó sobre el escritorio. Luego cerró el cajón y se volteó hacia mí, deseándome buenas noches antes de retirarse. Yo tomé mi celular y salí rápidamente, especialmente porque quería alcanzarlo. No quería recorrer la fábrica sola de nuevo. Pero, a pesar de buscarlo con la mirada en los pasillos, no volví a ver a aquel hombre. Pasé de nuevo con la lámpara en toda la fábrica y al salir, le pregunté al vigilante quién era ese hombre. El vigilante estaba confundido y no sabía de ningún otro hombre aparte de mí. Sin embargo, cuando describí su apariencia y comportamiento, el vigilante sonrió y me dijo, «Ah, ya veo, conociste a don Carmelo. Ese viejo siempre está por aquí, cuidando el lugar. Simplemente no se va». Yo estaba confundida y le pregunté al vigilante quién era don Carmelo y si era uno de los dueños. El vigilante me explicó que don Carmelo era el dueño legítimo de la fábrica hace muchos años. Él la construyó y contrató a los primeros empleados, incluido al propio vigilante cuando era joven. Al principio me pareció impresionante, pues nunca lo había conocido. Pero el vigilante me sorprendió al decirme que don Carmelo falleció hace más de 15 años y que de vez en cuando, durante las noches, se puede ver su sombra caminando entre las máquinas y las oficinas. Mi nombre es Lizeth Martínez y quiero compartir una experiencia que tuve mientras trabajaba en un bar y restaurante en Cuernavaca. El establecimiento pertenecía a mi tío y tenía la política de estar abierto las 24 horas. En aquel entonces, yo era estudiante y tenía clases por la tarde, por lo que el turno nocturno me convenía. Durante la semana, el lugar solía estar tranquilo, aunque los fines de semana se llenaba y las propinas eran buenas. Sin embargo, los martes y miércoles solíamos tener menos clientes durante la madrugada, generalmente aparecían clientes ocasionales como taxistas, conductores de autobuses, camioneros o policías, personas que trabajaban durante la noche. Por lo tanto, no me pareció extraño ver a un cliente nuevo en esa ocasión. En el turno de noche entre semana, solo éramos 3, un chico en la cocina, una chica encargada de cobrar y yo, la mesera que llevaba los platos y bebidas a los clientes. Recuerdo claramente que este hombre entró al establecimiento y me llamó la atención de inmediato. Vestía de manera elegante, pero el estilo de su ropa parecía anticuado, como el atuendo de un caballero muy elegante, pero de otra época. Entró, caminó hacia la esquina del lugar y se sentó allí.
Lo que me pareció extraño es que ni mi compañera, que estaba justo frente a la puerta, ni siquiera lo saludaron. Esto era inusual, ya que siempre nos saludábamos cuando alguien entraba al establecimiento. A pesar de la extrañeza, procedí como siempre lo hacía todas las noches. Me aproximé a él y le consulté si deseaba ordenar algo. Este individuo, sin más, solicitó un café. Fui, lo serví y se lo llevé. Al no haber otros clientes, comencé a prestarle más atención, ya que me pareció extraño. Aunque no lo miraba directamente, lo observé durante un buen rato y me di cuenta de que no estaba bebiendo el café. Después de unos 10 o 15 minutos, me acerqué nuevamente para preguntarle si deseaba algo más, quizás una cena o un postre para acompañar el café. No obstante, al acercarme, noté que la taza estaba vacía, pero en una extraña condición. Permítanme explicarlo mejor. Cuando alguien toma café, especialmente en una taza, sabemos que siempre quedan residuos en su interior, ya sea un poco de café o pequeñas gotas. Sin embargo, en esta ocasión, la taza estaba completamente limpia, como si acabara de ser sacada de algún lugar guardado o recién lavada. Me pareció extraño, pero no le di más importancia. Este cliente simplemente pidió más café y se lo proporcioné. Después de servirlo, me retiré y me senté en el mismo lugar. Esta vez, sin tratar de disimularlo tanto, lo observé y nuevamente pude notar que en ningún momento tomó un sorbo del café. Simplemente se quedaba mirando por la ventana, sin prestar atención a la bebida. En esta ocasión, todo ocurrió en menos tiempo, quizás alrededor de 5 minutos. Volví a acercarme y vi que la taza de café estaba vacía de nuevo, pero esta vez en perfectas condiciones, como si nunca hubiera vertido nada en ella. Empecé a sentirme un poco nerviosa y la llené de café nuevamente antes de retirarme. Mientras me alejaba, lo observaba y esto se repitió unas 4 o 5 veces. El hombre parecía beber de la taza sin dejar rastro, y cada vez que regresaba, la taza estaba en la misma posición en la que la había dejado, pero completamente limpia. En una ocasión, cuando iba a sentarme de nuevo, mi compañera, la cajera, me habló y me pidió que fuera a la caja por un momento. Fui de inmediato y cuando llegué, me preguntó, «Disculpa, no quiero ser imprudente, pero ¿qué estás haciendo? Te he visto varias veces yendo a esa esquina y luego volviendo, hablando sola. ¿Te está pasando algo o estás jugando a algo?» Me sentí un poco desconcertada y le respondí, «No me pasa nada, solo estoy atendiendo al cliente que está allí en la esquina». Ella me mira con expresión de confusión y me comenta que en aproximadamente 2 horas no ha entrado ningún cliente y que el lugar está completamente vacío. No entiende a qué me refería con cliente. En ese momento, la tomo suavemente del hombro y le explico, «No, mira, allí hay un cliente en la esquina». Para mi sorpresa, dicho cliente no existe, ya no está sentado. Lo único que reposa en aquella mesa es una taza de café rebosante, el cual se ha derramado en el piso, dejándolo completamente manchado. Sin saber qué decir, simplemente me acerco al lugar acompañando a mi compañera. No logro explicar lo sucedido, simplemente el cliente ha desaparecido. Después de contarle todo lo ocurrido, mi compañera, lejos de creer que estoy loco, me dice que me entiende, que ella ha experimentado algo extraño también. Me relata que, en cierta ocasión, la caja no se encontraba a un lado de la puerta, sino en la barra, justo en medio, y detrás de esta había unos espejos que mejoraban la apariencia de la zona del bar donde se colocan las copas. En una ocasión, mientras atendía a unos clientes en un restaurante, ocurrió algo inusual. Una pareja, un chico y su novia, solicitaron su cambio cuando ella se disponía a entregárselo. Al voltearse para buscar el billete, notó algo perturbador,
los jóvenes no se reflejaban en el espejo, a diferencia de los demás clientes que sí lo hacían, incluso los más alejados. Este suceso la dejó petrificada y atemorizada en ese momento. Sin embargo, decidió entregarles el dinero y se marcharon. Al mirar de nuevo hacia el espejo mientras se iban, presenció cómo la puerta del restaurante se abría y cerraba por sí sola, como si fueran ellos los responsables. Aunque bien podría atribuirlo al aire, ella estaba convencida de que se trataba de esos mismos clientes. A partir de ese incidente, comenzó a sentir un cierto temor al atender a los clientes y, ocasionalmente, dudaba de la realidad de las órdenes de las familias, aunque reconociera que sonaba absurdo. Aunque este evento paranormal solo ocurrió una vez, el miedo nunca se disipó por completo cada vez que se encontraba con un cliente. Mi nombre es Julio Santana y voy a compartir una experiencia laboral que viví hace algún tiempo. En aquellos años, yo buscaba trabajo como velador o guardia de seguridad en varias empresas. Recibí varias ofertas de trabajo, pero hubo una en particular que llamó mi atención. Se trataba de un trabajo como velador en una escuela pública. Resulta que esta escuela, al igual que muchas otras, no contaba con un velador. El director y los maestros no creían que fuera necesario tener uno. Sin embargo, esta situación cambió cuando empezaron a ocurrir robos. Se decía que jóvenes ladrones entraban en la escuela y se llevaban los aros de baloncesto y los balones. Además, comenzaron a aparecer grafitis y vandalismo. Debido a esto, se decidió contratar a un guardia de seguridad nocturno. Yo obtuve el puesto sin mucho esfuerzo, ya que tenía experiencia previa en este tipo de trabajo. Comencé a trabajar esa misma noche, en septiembre. Durante mis rondines nocturnos, pude ver a varios jóvenes intentando entrar por encima de la barda. Por supuesto, al notar mi presencia, se daban a la fuga. A pesar de que mi trabajo no era particularmente exigente, tenía que estar muy atento a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la noche. No podía permitir más robos ni vandalismo en las instalaciones. Sin embargo, esta situación solo duró aproximadamente las primeras 2 semanas, después de las cuales se calmó por completo. Pero de alguna manera extraña, seguían desapareciendo algunas cosas, como juguetes y pelotas. Por supuesto, la culpa recaía en los niños que seguramente venían durante el día. No fue hasta octubre que viví una experiencia inusual. Algunas cosas seguían desapareciendo, a pesar de no notar movimiento ni la presencia de jóvenes. A pesar de esto, todavía tenía que hacer mis rondines nocturnos. Revisaba minuciosamente cada salón para asegurarme de que nadie estuviera dentro. Recuerdo que llovía aquella noche, y debido a la temporada de Halloween, los niños de tercer y segundo grado habían hecho máscaras de monstruos como Frankenstein y el hombre lobo durante el día. Las máscaras se dejaron secando durante toda la noche. Algunas de ellas estaban adheridas a la ventana y a medida que te acercabas, podías ver los rostros de los monstruos asomándose. Estaba observando las máscaras en ese momento, mientras caminaba por el pasillo cuando, de repente, me encontré con una máscara que no solo tenía el rostro, sino también 2 manos a cada lado. Esta peculiaridad de la máscara me sorprendió y, de alguna manera, me asustó, ya que al levantarla parecía extremadamente real. Su piel se asemejaba a la de una persona y sus ojos y cabello estaban deformados, pero tenían un aspecto realista. La cara del monstruo no se parecía a ningún otro que hubiera conocido, estaba desfigurada como si se estuviera derritiendo. Me llamaba la atención sus ojos, ya que parecían ojos reales de una persona. Algunas de las máscaras tenían ojos, pero estos ojos extraños no tenían bordes visibles, parecían estar pegados de manera que lucían muy realistas. Las manos también se adecuaban a este extraño rostro.
Intenté ignorar esto y continué por mi camino, levantando la cabeza y verificando sala por sala, a pesar de la intensa lluvia. Me mojé un poco, pero logré regresar a la oficina donde tenía mi escritorio. Pasaron un par de horas, cené y revisé los radios. Luego, empecé de nuevo mi recorrido alrededor de las 3:30 de la mañana. Cuando llegaba nuevamente a esa sala, me di cuenta de que la máscara que tanto me había asustado ya no estaba. Lo primero que llamó mi atención fue que el espacio donde solía estar la máscara, al observarlo desde dentro, despertó mi curiosidad. Pensé que había caído al extremo de los pupitres, pero no la encontré. Además, algo aún más extraño era que los pupitres estaban desplazados en una dirección extraña, como si alguien hubiera estado parado allí. Tomé las llaves y entré al salón para averiguar qué había sucedido, pero lo que vi me dejó perplejo. El lugar donde había visto la máscara estaba mojado y había más humedad en el suelo. Esto no tenía sentido, todas las ventanas estaban cerradas y el techo no permitía el ingreso de agua a los salones. Observé hacia arriba en busca de cualquier señal de un agujero o una grieta en el techo que pudiera explicar la presencia de agua, pero no encontré nada. El techo estaba completamente seco. Fue en ese momento cuando desvié mi atención hacia el suelo y me di cuenta de algo peculiar: había huellas de pies. Sin embargo, no eran las marcas dejadas por unos zapatos comunes y corrientes, sino huellas de pies descalzos, pequeños y claramente no pertenecientes a un adulto. Era evidente que alguien había ingresado a la escuela y que las máscaras que había visto no eran simples disfraces de Halloween, como inicialmente pensé. Salí de inmediato de la habitación, preparé mi linterna y comencé a explorar cada salón. Llevó aproximadamente 20 minutos, mientras mantenía mi radio y mi equipo de seguridad a mano. Sin embargo, cuando llegué a las canchas, me di cuenta de que había una persona allí, bajo la fuerte lluvia. No distinguía a esa persona por su silueta, sino por una pelota brillante que iba y venía de un lado a otro. Parecía estar jugando con ella. Probablemente habría pasado desapercibido para mí, ya que no había luz en las canchas y la lluvia junto con las nubes que tapaban la luna no ayudaban. Empecé a observar la silueta y noté que era muy pequeña incluso para ser un adolescente. Siendo una persona alta, esperaría que un adolescente midiera al menos 155 centímetros, pero esa silueta medía como máximo 1 metro. Era una silueta diminuta jugando con la pelota. En ese momento, la luz cambió su potencia y se enfocó en él. Había confundido todo, ya que esa era su verdadera cara, su aspecto real. Su rostro estaba deformado y todo su cuerpo parecía el de un pequeño monstruo. Al verme, tomó la pelota y corrió entre los salones. Me impresioné bastante, vi cada rincón de su cuerpo y no podía ser un disfraz. Regresé de inmediato a la dirección, me encerré allí y no salí hasta la noche siguiente. Durante el día me informaron de la desaparición de una pelota amarilla en particular. Tenía conocimiento de quién la había tomado, pero en ese momento me di cuenta de mi error. Cada noche se me recordaba que debía asegurar todas las ventanas. Anteriormente, solía entrar en las salas y cerrarlas todas con llave, pero con el tiempo dejé de hacerlo, ya que al ver que nadie entraba, pensé que no sufriría ningún perjuicio al dejar unas cuantas ventanas abiertas. Simplemente, cerrarlas sería suficiente para evitar que el agua, la lluvia o el polvo se colaran. Sin embargo, desde aquella noche, aseguro todas las ventanas. Podría haber pensado que esta experiencia extraña se limitaría a eso, pero no fue así. Seguí trabajando en esa escuela y, con el paso del tiempo, descubrí las historias que los niños mismos contaban sobre aquellas aulas, especialmente en las canchas traseras donde había visto a esa criatura extraña. Los niños decían que,
en esa esquina del patio, donde la hierba había crecido mucho y ni siquiera el conserje quería entrar a darle mantenimiento, vivía un duende. Afirmaban haberlo visto y también decían que robaba pelotas y juguetes de los niños que estuvieran cerca de allí. Incluso decían que cualquier niño valiente que se adentrara en el monte era arañado, pero jamás lograban ver qué les causaba esos arañazos, solo sentían unas garras y salían rápidamente. Se cuenta también, y aunque no puedo confirmarlo personalmente, es una historia que escuché del conserje. Hace muchos años, en esa misma esquina donde ocurrió, hubo la desaparición de un niño. En aquel momento, la leyenda del duende ya era ampliamente conocida. El niño se perdió durante la salida por la mañana. Los padres y los maestros pensaron que simplemente se había extraviado afuera de la escuela, ya que el último maestro que le dio clases recuerda haberlo visto salir del salón, pero nadie lo vio salir de la escuela. Se dice que entró allí como parte de algún tipo de desafío o para demostrar valentía, pero nunca salió de la maleza. A pesar de sonar a un cuento de niños, el conserje creía en esto, por lo que evitaba acercarse. No le conté mi experiencia, pues eso solo aumentaría el miedo. Sin embargo, recuerdo claramente lo que vi. Me encontré cara a cara con aquella entidad esa noche, pero nunca volví a verla. Aunque si la escuchaba, a medida que me acercaba, sus pasos se alejaban rápidamente, como si evitara encontrarse conmigo. Parecía tener más miedo de mí que yo de ella. Después de haber trabajado durante un año en ese lugar, decidí irme. Durante mi tiempo allí, parte de la escuela primaria fue demolida y se construyeron nuevos edificios. Ahora el lugar ha evolucionado y se ha convertido en una escuela secundaria y primaria. No sé si las leyendas sobre el duende siguen siendo contadas, ya que parece que destruyeron su hogar. Si el video te gustó, por favor deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Te invito a dejar sugerencias en los comentarios para posibles futuros videos. Mira los otros videos de historias reales, terror y misterio que